Cuando leemos la palabra de Dios y nos encontramos con personajes que tuvieron una vida nada agradable delante de los ojos de Dios y sin embargo, por la gracia de Dios, ellos tuvieron un fin diferente y se convirtieron en hombres de fe. ¿Qué es lo que ocasionó que ellos sean considerados de esa manera? Claro, habiéndose arrepentido antes. Esto se llama misericordia. Y si Dios fue capaz de tener misericordia de hombres como tú y como yo que se equivocaron, que cayeron, que caminaron por caminos nada agradables, Dios también puede tener misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que ya no hay esperanza para nosotros? El corazón nos duele, que no hay perdón para nuestros errores. Y sin embargo, la lección de esta semana a través de los Salmos nos recuerda que hay esperanza para ti. Hay perdón porque Dios es misericordioso. Dice el diccionario de la Real Lengua Española lo siguiente: que esa misericordia es humana. Sin embargo, la misericordia de Dios se muestra en los Salmos a través de 4 palabras que en esta lección, en esta semana, hemos estudiado. De esta manera, vamos a ver cómo se manifiesta la misericordia de Dios a través de los Salmos de la Biblia. De esta manera, empezamos sin más con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Tu amor es grande hasta los cielos. El libro de Salmos, capítulo 57, versículos 9 y 10 dicen lo siguiente: Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Bienvenido a la lección número 7 de este trimestre estudiando el libro de los Salmos, y estamos felices porque nos acompañas, te conectas, y también muy felices porque tenemos la compañía de nuestros amigos pastores, el pastor Enrique Cárdenas, directamente desde la ciudad del Cusco. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Heisen. Esta mañana estamos muy felices de estar con todos ustedes aquí en esta linda sala para conversar de la lección de hoy, de esta semana. También nos encontramos muy felices de estar acompañados del pastor Henry Flores, nuestro flamante mayordomo aquí en la Unión Peruana del Sur. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Heisen. Un privilegio poder estar esta mañana también, el día de hoy, listos para estudiar la palabra de Dios. Siempre el estudio llega a ser una bendición, pastor. Lección número 7, tu amor es grande hasta los cielos. Esta semana estudiaremos sobre una de las cualidades, una de las virtudes, una de las manifestaciones del carácter de Dios que tiene que ver con la misericordia. Ya vimos en la introducción que estábamos definiendo, según el diccionario de la Real Academia Española, qué es la misericordia. Y sí, existe una definición, un sinfín de definiciones de otros diccionarios, de otros autores, pero en la Biblia la misericordia se manifiesta a través de 4 palabras, dice el comentario de la lección. Por ejemplo, tenemos la palabra Geset, la palabra Raham, la palabra Hanán y la palabra Selijah. Entonces, ¿cómo se manifiesta la misericordia? A través del libro de los Salmos. Y de esta manera, entonces, vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y queremos explorar el texto a través de estos siguientes puntos.
Muy bien, estamos felices de descubrir, explorar el texto, la palabra de Dios, y en esta ocasión lo haremos a través de 3 puntos importantes. La primera parte veremos qué es la misericordia, porque sí, hay que estudiar y definir en primer lugar qué es la misericordia. En segundo lugar veremos qué implica la misericordia a la luz de lo estudiado durante esta semana, y finalizaremos viendo cómo se describe la misericordia de Dios. Así que de esta manera queremos empezar con la pregunta inicial. ¿Qué es misericordia, pastor? Así, en simples palabras, ¿qué viene a su mente cuando escucha la palabra misericordia? Es una gracia inmerecida, es algo que el ser humano no merece, pero que recibe de parte de Dios. A pesar de que el ser humano muchas veces no merece nada, Dios en su infinito amor nos da su gracia, su misericordia. Es interesante que el texto clave dice, justamente que es el título de la lección de esta semana, dice, tu amor, dice, porque tu amor es tan grande hasta el cielo. En las culturas antiguas, Pastor Enrique, usted nos podría ampliar quizás, el cielo tenía una connotación quizás muy diferente al que nosotros hoy tenemos, ¿verdad? Claro, la cosmovisión que tenían especialmente los hebreos era un tanto distinta a la que tenemos hoy, una cosmovisión diferente por el tema de la cosmología. Sabemos cómo el universo y los otros planetas, ¿no? Pero para ellos el cielo era la totalidad del universo, ¿no? Está hablando de Dios como el Rey soberano, que aún siendo un Dios eterno que trasciende toda comprensión humana y que gobierna todo el cielo, está dispuesto a mirar en su pequeñez, en su finitud, en su pecado al ser humano. Y me encanta porque podríamos, Pastor Henry, hablar de misericordia, pero descartar o pensar que el amor es otra palabra muy diferente, ¿no? ¿Cómo relacionar el tema de la misericordia con el amor de Dios, que es el texto clave de esta semana? Es que el amor de Dios llega a ser el carácter de Él, ¿no? O sea, llega a ser justamente el principio, el amor es Dios. Y dentro de ello también está justamente su misericordia. Es decir, amor y misericordia no pueden estar separadas, claro, porque Dios es amor, igual Dios también es misericordia. Y así como el amor es eterno, también su misericordia es eterna. En el comentario de la lección, el Pastor Henry, y nosotros acá tenemos, y por eso animamos a que puedas suscribirte a la lección de Escuela Sabática, porque aquí hay un aplicativo, pero este no tiene muchas veces el comentario de la lección. Por eso yo siempre animo, si eres maestro, tienes que suscribirte a la lección en físico. Dice que por lo menos existen 4 palabras en hebreo para definir o para explicar cómo se presenta la misericordia de Dios. Por ejemplo, aquí hay una palabra, dice, la palabra Gesed, que hemos visto el día domingo, tiene que ver con una misericordia que tiene que ver con bondad, ¿no? Que tiene que ver con amorosa, bondad amorosa, dice. Entonces, otra palabra que lo notamos nosotros en el capítulo 51, el Salmo 51, cuando dice, por ejemplo, conforme a tu compasión y a tu inmensa ternura, tiene que ver otra palabra allí, la palabra Raham, ¿verdad? Pastor. Y bueno, maternal, amoroso, vientre de la madre, ¿no? Y otra tercera palabra dice, la palabra Hanan, es un verbo que significa favorecer, ser misericordioso, generoso, apiadarse de alguien. Ya vaya en la figura de un poderoso, alguien que podría hacerte daño, pero que no lo hace porque él es bueno. Y eso es interesante. Cuando nosotros analizamos nuestras vidas, y cuando analizamos la vida de los hombres de Dios, sí, a veces tendemos a pensar que ellos fueron perfectos, ¿no? Que no tuvieron mancha. Así es. Yo escuché alguna vez, Pastor Enrique, decir, ¿no? Abraham habrá sido el padre de la fe, pero no era un tan buen padre, ¿no? ¿Qué opinas? Así es, vemos la vida, por ejemplo, de Abraham, de José, ¿no? Dice que José halló gracia, favor delante de los ojos del faraón. Esta misma palabra es usada para referirse a la ternura, la compasión que Dios tiene por nosotros, que siendo Dios todopoderoso, que pudiera fulminarnos por nuestros pecados, ¿no? Porque la Biblia dice que el pecado y la paga del pecado, en Romanos 6, la muerte, ¿no? Que aún así Dios en su ternura
tiene favor hacia sus hijos, tiene gracia hacia sus hijos. Somos seres humanos pecadores, Pastor Hayes. No nos merecemos nada. Aún siendo ministros, los seres humanos somos pecadores. No merecemos nada de Dios, Pastor Hayes. Aún así la Biblia dice que Dios nos ama con una ternura que va ligada a la esencia de su carácter. Alguien decía, Pastor Henry, que si en la Biblia solamente tuviéramos ejemplos o historia de hombres que nunca se equivocaron, que nunca se apartaron de Dios, que fueron fieles y fieles, decía, ¿qué esperanza tendría yo como un ser humano finito, un ser humano con errores, si toda la vida de los pioneros eran pues perfectos, ¿no? Es que es así, ¿no? Y podríamos ir quizás hasta poder ver los discípulos de Jesús. Jesús no escogió discípulos perfectos, tuvieron muchos defectos ellos, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, la historia de Juan, el discípulo, el que es llamado el discípulo del amor, pero también la Biblia menciona que su apellido era Boanerges, ¿no? Hijo del trueno. Pero cómo Dios pudo, a través de el paciente trabajo y el amor y la misericordia, transformar un corazón. Tanto así que el Espíritu de Profecía dice que Juan llegó a tener el carácter de Jesús, o sea, su rostro reflejaba el carácter de Jesús. Es increíble lo que Dios puede hacer a medida que nosotros vamos siendo transformados, pero también vamos trabajando para sobre y para su causa, ¿no? En la Biblia no hay gente perfecta, pero hay gente que encontró la misericordia de Dios. Entonces, me encanta esto porque cuando nosotros leemos la lección tenemos que leerlo en contexto, ¿no? En contexto no solamente de la semana, sino de todo el trimestre. Y recuerden que el objetivo de esta lección, según su autora, la doctora Dragoslava Santrak, ¿no? Una especialista en el Antiguo Testamento, en los Salmos, ella nos invita a hacer de los Salmos oraciones reales, que podamos enriquecer nuestra relación con Dios. Entonces, si nosotros somos seres humanos finitos, ásperos, débiles, que constantemente estamos como esas ovejitas que quieren descarriarse, y a veces cometemos errores, Dios podría, como dijo el pastor Enrique, fulminarnos, porque Él es santo, Él es perfecto y no tolera. Sin embargo, cuando leemos la Biblia y leemos los Salmos, vemos que Dios se muestra como el misericordioso. Y es misericordioso porque, como dijo el pastor Henry, Él es amor. Y su carácter de amor hace que tenga misericordia para con nosotros. Así es. ¿Verdad? Claro que sí, pastor. Por ello, justamente el Salmo también fue escrito por un hombre totalmente imperfecto, ¿no? Bueno, hubieron varios autores, uno de ellos justamente David. Y David fue uno de los que puede decir expresamente, yo tuve la misericordia de Dios por todo lo que ya conocemos de él, ¿no? Por todos los errores, pecados que él pudo haber cometido, pero él encontró misericordia. Entonces esa misericordia se basa justamente en algo que no cambia, que es el amor de Dios y ese amor que permanece, ¿no? En la segunda parte de la lección queremos notar qué implica la misericordia de Dios, y para eso vamos a abocarnos básicamente en dos salmos. Uno que lo veremos en el Salmo 136, y en el segundo lugar veremos el Salmo 51 para ver qué implica esa misericordia de Dios. Algunos creen que solamente la misericordia de Dios por el ser humano tiene que ver con que Dios nos perdone y nos deja hacer lo que querramos, ¿no? La primera pregunta es, según el Salmo 136, dice que se repite 26 veces en ese salmo. De paso, eso es una canción, ¿no? Este Salmo 136 es un canto muy bonito que quizás en algún momento lo podemos cantar, pero nos muestra que la misericordia de Dios tiene un objetivo, y ese objetivo es de perdonarnos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo podríamos? La gracia, hay que enfatizar que en este salmo, empezando por el título, dice alabanza por la misericordia eterna de Dios. Este salmo trasciende a Israel. En realidad, cuando leemos los salmos hay que verlo desde una perspectiva no solamente local, hay que ver cómo esto alcanza al ser humano moderno, porque son seres humanos tan igual que nosotros, Pastor Hayes.
Ellos sufrieron, tuvieron sus luchas, sus caídas tristes muchas veces. Y dice el texto aquí en el Salmo, quisiera leerlo: al único Dios que hace grandes maravillas, Salmo 136, 4, porque para siempre es su misericordia. Así como Dios es eterno, como Dios es amor, su misericordia es eterna también. Eso es lo que el Salmo enfatiza. Y sigue diciendo el salmista: al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre. 26 veces, pastor, ese término se repite en este hermoso salmo. Entonces aquí lo que hay que enfatizar es que la misericordia de Dios es para siempre, no solamente para los israelitas, no solo para el antiguo pueblo de Israel, sino también para su pueblo hoy en día y para todo pecador, porque la misericordia de Dios es la respuesta de Dios a un hombre, a un ser humano que con el corazón contrito, muchas veces sin merecer siquiera, busca esa misericordia. Entonces podríamos decir que la misericordia de Dios implica que su amor es para siempre. Para siempre, que es eterno, que es olam, ¿no? Como dice, o sea, que nos perdona para siempre. Para siempre. Se olvida. Y los actos de su perdón se pueden verificar, evidenciar en el ser humano. Vemos a un David después de confesar su pecado. Correcto. Que por la misericordia de Dios ahora no es el mío pecado. Entonces vamos ahí a la segunda parte de esta segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo más se evidencia eso? ¿O qué implica la misericordia de Dios? ¿Es solamente ya yo te perdono? ¿O qué implica? Porque el texto es muy claro en hablar el Salmo 51, cuando nos dice, por ejemplo, Pastor Henry, el Salmo 51 dice que esa misericordia de Dios produce una nueva creación, ¿no? Ahí está en el día lunes, nos dice que produce una nueva creación. Me gustaría leer antes de que pueda ceder la palabra. Dice, el verbo hebreo bara, traducido como crear, describe el poder creador divino. El que es usado en la misma palabra cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Solamente Dios puede bara, o sea, crear. Únicamente Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. Es que es así, pastor. A veces nosotros queremos con nuestra propia capacidad cambiar una persona, transformar, ¿no? A veces ocurre que el esposo quiere que la esposa cambie su carácter o viceversa, y nosotros queremos tener ese poder de transformar, cambiar. Lo único que podemos hacer es quizás aconsejar, hablar, pero el que es el único, o el que tiene la capacidad, el que tiene el poder de transformar, de cambiar un carácter, cambiar una perspectiva de vida, sacar un vicio, es Dios. Y eso es lo que se ve manifestado aquí, ¿no? Él crea y Él manifiesta y Él tiene el poder de transformar y de cambiar. Nosotros no tenemos ese poder, hasta podemos aconsejar, pero el que cambia el carácter de una persona es Dios, nadie más, ¿verdad? Ahora, cuando yo preguntaba, ¿no? ¿Qué implica también, Pastor Henry? ¿Qué implica la misericordia de Dios? Hay una tendencia, una corriente filosófica y cristiana, podríamos decir, entre comillas, que sí, creen en el perdón de Dios, Y quedó. pero queda allí. Pero notamos nosotros que el salmista, pastor, no dice solamente perdóname, sino que él dice cree en mí. O sea, su misericordia no solamente nos absuelve del pecado, Así es. sino que nos transforma. O sea, no podemos quedar igual, Pastor Henry. No podemos quedar pidiéndonos, pero sí, Señor, perdóname. Y es como que aquella persona que pide perdón por lo mismo y vuelve a hacer lo mismo. Entonces, tiene que haber cambio, pastor. Claro, tiene que ser así. A veces se dice, no, mira, por fe tú ya eres perdonado. Y eso es claro, ¿no? Por fe ya somos perdonados. Pero se tiene que evidenciar. Y la evidencia justamente con una transformación, un cambio de carácter. Ya no caminamos por la misma senda, ya no cometemos el mismo pecado. Hay un arrepentimiento. Y eso fue lo que también de alguna manera benefició a David, ¿no? Cómo se benefició su cambio fue a través de la transformación. O sea, ya no siguió por la misma senda, sino hubo un cambio en él, carácter, pensamiento, ¿verdad? Así es, pastor. Hay una declaración jurídica que se da cuando recibimos el perdón. O sea, Dios nos declara inocentes después de que vamos a Él para perdonar nuestros pecados. Está bien, pero no podemos quedarnos ahí. Esa teología llama la gracia barata, ¿no? Dios te perdonó, ya, bueno, y no importa cómo vivas de aquí en adelante. Es una teología antibíblica, ¿no? Algunos es un cambio real en el corazón humano. Algunos heroizan, no sé si está bien esa palabra, o sea, ponen un pedestal muy alto a Martín Lutero, que fue un reformador importante de la iglesia, y Elena de White habla sobre él y dice que fue un hombre, un heraldo importante.
Sin embargo, ni todo lo que él creyó nosotros creemos. Así es, como muchos otros reformadores, hay muchos otros. Teologías como la de Tomás de Aquino. Entonces, porque justamente los sacerdotes, la Iglesia Católica le reprochaba eso a Martín Lutero, le decía, pero Martín, mira la gente que te sigue, sí, ya creen en Dios, se han bautizado, pero mira, siguen tomando, siguen emborrachando, siguen haciendo eso. ¿Cómo vamos a tolerar eso? Decía él, ¿no? Y él le decía, mira, ¿qué te preocupas? Ellos ya creyeron en Dios, aceptaron a Dios, y ahí sale la frase popular, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo. Entonces hay esa creencia, y amigo, Pastor Enrique, Pastor Henry, es algo que nosotros notamos aquí en la Biblia que no es así. Necesitamos hacer cambios, como usted dijo, evidenciar en una transformación de vida, ¿verdad? Sí es. Y la tercera parte y última para ir cerrando este Explora tiene que ver con cómo se describe esa misericordia de Dios, y justamente eso está en el día martes y en realidad miércoles y jueves, ¿no? ¿Cómo se describe esa misericordia de Dios? Pastor, en el día martes nosotros notamos una figura interesante. Lo que usted decía al empezar la lección, ese Dios que es trascendente, ¿no? Grande, lejano, poderoso, extraordinario, majestuoso, pero que es capaz de fijarse en nosotros, como diría alguien, ¿no? En nosotros que somos menor que los ángeles, menor que los ángeles, somos como gusanos. Gusano de Jacob. Pastor, es interesante que en el Salmo 130 se describe así al tierno y compasivo cuidado de Dios, no solo por el individuo, no solo por el salmista, sino por su pueblo, dice. El versículo 3, Señor, dice, miras los pecados, si tú los mirases, ¿quién podrías mantener en pie? Mas en ti hay perdón de pecados para que seas alabado, reverenciado. Aquí vemos en estos dos versículos, Pastor Heisen, si Dios se fijase constantemente en el pecado de su pueblo, en cada falla, en cada error que el ser humano comete, el salmista dice, ¿quién podría sostenerse? Señor, lo único que nos queda es esperar en ti, confiar en ti, creer en que a pesar de que somos lo que somos, tu amor, tu gracia estará con nosotros. Hay un término que se usa, Pastor, en la lección dice, para referirse a cómo los hijos de Dios, a pesar de que sabemos nuestras tendencias pecaminosas, debemos esperar en Dios. Y esa palabra lekabot dice, ¿no? ¿Qué significa la palabra lekabot? Significa literalmente estirar, ¿no? Tener la capacidad de soportar, de esperar. Y ahí viene la palabra moderna, esperanza. Entonces, cuando se nos invita a esperar en Dios, lo que hay que hacer es que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva, como dice el mismo Salmo 51, al pecado, debemos esperar y creer que aunque somos pecadores, Dios aún así siempre estará con nosotros, siempre nos ama. Ahora, Pastor, excelente. Ahora, Pastor Henry, a ese Dios los salmos lo alaban, ¿no? Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso titula el Salmo 103 y 123. Y yo tengo una pregunta, ¿no? Mire, y en base a eso me gustaría que usted pueda... Dice, el hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo. La misericordia del Señor se manifiesta en una bondadosa disposición de intervenir en el mundo y salvar a los necesitados y a los pobres de sus problemas. Qué importante es que el lector bíblico, el creyente, pueda reconocer esta verdad. Es que tener claro que nosotros creemos en un Dios poderoso, lo reconocemos como el Dios de todo, mucho más allá de nuestra vista, Él es el Dios del universo, ¿verdad? Y tener claro esto y luego comenzar a pensar, pero Él puede mirar, Él me observa, si Él tiene todo un universo para poder gobernar, es el Rey de Reyes, ¿hasta qué punto yo soy importante para Él que me mira, que me observa, ¿no? Y es justamente lo que mencionó el Pastor Enrique en el Salmo 130, donde dice, si tú me mirares.
Y realmente Dios nos observa, dice la Biblia que nos conoce hasta el último cabello que nosotros tenemos, ¿no? Él conoce, o sea, es tan grande, pero a la vez es tan amoroso que es capaz de poder mirarnos de forma personal. Somos uno solo para Él y somos importantes también para Él. Eso nos lleva a dos cosas. En primer lugar, a ser agradecidos y en segundo lugar, a arrepentirnos. Porque si Dios me mira, me observa y me ama tanto, entonces como dice el Salmo capítulo 51, ¿no? Entonces, Señor, ten piedad de mí. Mírame, ten misericordia de mí, tú eres el rey del universo, pero me observas, ten misericordia. Y viene una parte que nos lleva a reconocer. Yo reconozco quién soy totalmente ínfimo, no soy muy pequeñito a todo el universo que tú gobiernas, soy tan pequeño, pero reconozco que soy pequeño, reconozco también mis pecados, reconozco mi naturaleza pecaminosa, y el reconocer es muy valioso para Dios. Porque algo que nos lleva a poder arrepentirnos de corazón de verdad es justamente el reconocer nuestro error, el reconocer nuestro pecado, el reconocer también nuestras falencias, y en el proceso de reconocer viene el arrepentimiento. Y eso lo vemos también en el Salmo capítulo 51. Ahora, en el Salmo 103, ya cerrando esta tercera parte, recuerden, la primera parte definimos qué es misericordia, ¿sí? ¿Qué es la misericordia? En segundo lugar vimos qué implica la misericordia. Vimos que implica perdón, implica esperanza. Pero en la tercera parte vimos cómo se describe esa misericordia en los Salmos. Y hemos visto que se describe como el Dios soberano, que es grande, pero que a la vez se fija en nosotros. Pero uno podría pensar, ¿no? Y siempre el ser humano dice, ¿y qué gano o qué beneficios me da la misericordia de Dios? Entre muchas cosas, aquí el último día la lección nos habla de las bendiciones. Pastor Enrique. Pastor Heisen, ¿cómo no alabar al Dios que a pesar de que soy lo que soy, está dispuesto no solamente a amarme, sino también a perdonarme, y no solamente dispuesto a perdonar, dispuesto a darme? Yo creo que cuando el salmista se refiere a Dios, lo hace en una admiración tan sublime que sobrepasa todo entendimiento humano. Él dice, Señor, yo tengo que reconocerte porque yo siendo nada, siendo polvo, tú te dignas en mirarme. Y no solo eso, el Salmo 103 dice que te dignas a recogerme del polvo y abrazarme así con tus manos, con las mismas manos que me creaste. Con esas mismas manos estás dispuesto a darme tu bendición. Es un Dios que realmente, aún siendo pecadores, nos da la vida, nos da la salud y tantas bendiciones, pastores. Ahí en el Salmo 103, versículo 15, me agrada bastante porque dice que cuando recibimos ese perdón, la misericordia de Dios, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Habla de un florecer, habla de una nueva vida, de una nueva oportunidad. Y en el Salmo capítulo 51, en el versículo 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, al ser transformados, al ser perdonados, hay alegría, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad. No es la paz, no es la sonrisa momentánea, sino es la sonrisa de la eternidad, es el gozo eterno, ¿no? De estar tranquilos con Dios, y eso nos lleva a estar también en paz con los hombres. Y Pastor Heisen dice aquí en el versículo 2, bendice alma mía a Jehová el Señor, y nunca te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay estudios, hay un estudio de Harvard, muy conocido, el estudio de la felicidad, que fue hecho por 4 generaciones. Es increíble, pastor, más de 60 años este estudio, y dice que las personas que viven más, las más felices, son las que siempre han tenido un corazón agradecido, que siempre ha estado reconociendo las pequeñas o grandes cosas que ha tenido en su vida. Cuando un hijo de Dios reconoce, aún en la pequeñez, puede no tener todo lo que quisiera, pero reconoce la grandeza de Dios, sus bendiciones, la vida, la salud, creo que es un ser humano feliz, un cristiano que realmente valora todo lo que Dios hace por él. Amén. Wow, impresionante. Amigos, de esta manera entonces podemos tener la seguridad del perdón de Dios. Con el pasar de los años, con el trajín, con el caminar del cristiano, muchas veces en ese caminar ensuciamos nuestros pies, nos tropezamos, hay caminos lindos, hay caminos aplanados o llanos, otros escarpados, con espinas, con barro, con suciedad. Sin embargo, podemos tener la plena seguridad de que Dios tiene misericordia de nosotros. Y el salmista nos dice que esa misericordia es grande porque su amor es grande hasta el cielo.
Pero no solo eso, sino que está dispuesto a perdonarnos, pero para obrar una transformación en nosotros. No solamente nos perdona, absolviéndonos del pecado, sino que nos perdona para que nosotros seamos diferentes, cambiemos de curso, cambiemos de dirección y nos enrumbemos a la patria celestial. Vamos de esta manera con 2 preguntas de aplicación. Vamos con la aplica. Dos preguntas para aplicar, dice Pastor Henry. ¿Qué conclusiones prácticas extraes del hecho de que la misericordia de Dios es eterna para la salvación de las personas? ¿Por qué esto no significa que se puede seguir pecando dado que la misericordia de Dios es eterna? Cuando uno habla de eternidad, realmente la mente del ser humano llega a ser ilimitada, ¿no? Porque no entendemos bien lo que es eterno, no entendemos bien el amor tan grande de nuestro Dios y su gran misericordia. Lo que nosotros podemos hacer en primer lugar es estar agradecidos, porque no lo merecemos. Somos pecadores, cometemos errores, cometemos pecados, tenemos tentaciones, caemos. Sin embargo, a pesar de todo eso, mi corazón está agradecido porque Dios me permite la gracia, me permite la misericordia y me ama, inmerecidamente, pero me ama. Y se muestra en la Biblia, ¿no?, cómo Dios compara el amor hasta de una madre, pero llega a ser hasta incomparable. Y en segundo lugar, no solamente ser agradecido, sino recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida hasta ahora. Si yo estoy vivo, estamos vivos aquí, es porque Dios nos ha dado la gracia, nos da la vida. Recordar sus maravillas, porque habla también la lección del recordar, sacar, ¿no?, en hebreo. Recordar con un propósito. Si Dios me perdonó, si Dios ha mostrado misericordia, si Dios ha hecho maravillas en el pasado, entonces Dios seguirá cuidando de mí en el presente. Y Dios seguirá cuidando de mí en el futuro también. Recordemos siempre, dediquemos cada día un tiempo para poder meditar en ese perdón, en esa gracia de Dios, en lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y al meditar en ello y al recordar su gran amor, yo estaré tranquilo en el presente, porque Dios seguirá cuidando de mí. Él no cambia. El ser humano puede cambiar, pero Dios siempre seguirá siendo el mismo, poderoso, amoroso y misericordioso. Muy bien, Pastor Enrique, ¿cómo conciliamos el perdón de nuestros pecados por parte de Dios con el juicio inminente de Dios sobre el pecado? Wow, Pastor, esta escena de cómo conciliar su gracia y su misericordia está íntimamente ligado con un concepto teológico muy importante para la Iglesia Adventista, que tiene que ver con el juicio, Pastor. Y quiero leer un texto bíblico para responder, Pastor, la pregunta. Y está en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 4 al 7. Dice allí que para nosotros como hijos de Dios, reconocer la misericordia de Dios y el gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos resucitó una vida nueva y nos hace, por la fe dice, sentar con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué imagen viene a mi mente cuando pienso en la misericordia de Dios? No un juez que está buscando ejecutar juicio sobre mí para castigarme, sino un juez... No un juez que quiere tu destrucción. Que quiere mi destrucción, sino mi absolución, mi redención y proclamarme, a diferencia de los jueces de estos tribunales que andan buscando culpables, que quiere absolverme. Tu inocencia, busca tu inocencia. Que está buscando mi inocencia. Entonces veo a Él como un juez amoroso, como un juez compasivo, que está buscando el perdón, la redención de mis pecados, como un amigo. Bueno, la pregunta también iba en el sentido de que muchas veces, y tenía relación con la primera, ¿no? La primera decía, ¿es la misericordia de Dios tan bonita, tan grande, extraordinaria, un motivo para que seguir pecando? No. O sea, la misericordia de Dios te tiene que transformar también. Así es. Y en segundo lugar, la mente humana a veces no puede conciliar la idea de juicio y el perdón, porque este juicio y este perdón humano están corrompidos, ¿no? Correcto. Entonces, sin embargo, el juicio de Dios es diferente, es perfecto, es justo, y no solo eso, sino que busca nuestra inocencia. Nuestra inocencia. Por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. De esta manera, entonces, vamos a finalizar la lección, después de haber aplicado esas preguntas, con el CREA. ¿Qué debemos hacer? Muy bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque recuerden que la lección de escuela sabática tiene que ser práctica, porque si nosotros solamente nos concentramos en lo teórico, y es bonito, es lindo para saber, pero nosotros debemos
llevar a la práctica todo lo que aprendemos. Pastor Enrique Cárdenas Panduro, ¿qué lección práctica? Sí, una tarea para los alumnos de este programa. La gracia de Dios es para siempre. Cuando pienso en Noé, por ejemplo, dice que Noé halló gracia, misericordia ante los ojos de Dios. Pero cuando tú lees todo el capítulo 5, 6, 7 y 8 de Génesis, te das cuenta que esa misma gracia que había sido para Noé también era para su familia. Pero no solo era para su familia, sino que también era para toda la humanidad antediluviana. Es decir, la gracia y misericordia de Dios es siempre, para siempre y para todos. Dios no hace excepción de personas. Lamentablemente, el ser humano muchas veces decide rechazar su gracia y misericordia. Ahí vienen las consecuencias. Entonces, no es culpa de Dios que un ser humano rechace su gracia. Entonces, ¿cuál sería la tarea? La tarea nuestra, ¿cuál sería? Reconocer, en cada estudio bíblico que damos, pastor, en cada invitación que hacemos a las personas, mostrar a las personas que el amor de Dios es para siempre, pero que tiene también un final, un límite. Invitar muy bien, a todos compartir a esa enseñanza, ¿no? A través de un curso bíblico a nuestros amigos, vecinos y familiares. Pastor Henry, ¿alguna tarea que viene a tu mente para nuestros alumnos? Claro que sí, pastor. Una de las cosas que nosotros deberíamos tener presente, y lo mencioné hace un momento atrás, es el hecho de pasar siempre al lado de Jesús. El único que va a transformar nuestra vida es Cristo, ¿no? Y entonces caminar con Él hace que automáticamente comencemos a vivir como Él, a tener el carácter de Jesús. Entonces el mismo Espíritu de Profecía nos dice, ¿no? 1 hora al día deberíamos meditar en Jesús, en lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, en su palabra, en oración, en alabanza. Entonces creo que es importante esa relación personal que uno debe tener con Dios todos los días. A través de eso uno recoge su amor, recoge su misericordia y empieza el proceso también de la transformación y el arrepentimiento. Un salmo quizás final, ¿no? El Salmo 5, capítulo 5, versículo 3 dice: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y creo que ahí estuvo el secreto de David, de poder entender el verdadero amor de Dios. Muy bien, de esta manera entonces queremos agradecerte por haberte conectado. No te olvides en compartir este link, esta transmisión, este video. Y te animamos a que puedas también dejarnos tus preguntas aquí en los comentarios. Estamos queriendo más adelante poder responder las preguntas de manera direccionada sobre el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Muchas gracias por conectarte. Vamos a despedirnos y vamos a hacerlo a través de una oración, Pastor Enrique, y después al siguiente programa. Vamos a orar, pastores, amigos que nos acompañan. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia eterna, que sin duda alguna nos ayuda a amarte y a reconocerte como el único y soberano Dios. Gracias porque a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, que cada día delante de tus ojos cometemos, tú eres Dios, más grande que el universo y más grande que cualquier pecado que el ser humano puede cometer. Bendito sea, Señor. En esta mañana alabamos tu nombre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, a pesar de nosotros. Bendícenos en esta mañana y que estas lecciones que hemos aprendido de tu amor, de tu misericordia inmerecida, podamos aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.